te van a poner ahí todo bien. Hola. Hola, buenos días a todos. Gracias a los alumnos y a los profesores del Instituto de Biología Molecular y Celular que han venido a dar hoy, o que han venido a ver el seminario que teníamos programado. Como veis, en un sitio, en una localización, en un emplazamiento distinto. Vamos a ser grabados, es una experiencia para todos, tanto para alumnos como para profesores e incluso para el invitado. Y la idea es, simplemente poner un poco a punto un plan que la universidad ha desarrollado en los últimos tiempos para divulgar el conocimiento y aquellos temas que puedan resultar de interés para la comunidad científica y también social. El tema que vamos a ver hoy se prestaba a ello y por eso nos hemos venido a dar esta charla hoy en este emplazamiento. No voy a dilatarme más, voy a darle la palabra a nuestro invitado, al que nos ha invitado hoy a nuestro seminario, que es a Miguel Salceda, que pertenece a nuestro instituto y al hospital, y él se va a presentar mejor que yo a nuestro invitado. Muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias a todos por venir. Es para mí un doble placer el presentaros a José Luis Soto, al doctor José Luis Soto, porque lo conozco en dos facetas. Primero, es un colaborador con el que constantemente estamos colaborando en cuestiones científicas. De hecho, ahora estamos escribiendo un proyecto conjunto. Y por otro lado, porque es un amigo. Bien, si tuviera que presentar al doctor José Luis Soto, pues tengo que decir que bueno, él es biólogo, primero, estudió en la Universidad de Granada y tiene una dilatada carrera científica. De hecho, pues ha realizado su postdoctoral en La Joya, en California, y también en Japón, en los Institutos Nacionales de la Salud de allí. El seminario va a versar sobre diagnóstico genético en cáncer hereditario, porque José Luis Soto es el responsable del laboratorio del Consejo Genético del Hospital Universitario de Elche, y es el Hospital Universitario de Elche, y ese laboratorio es referente en la Comunidad Valenciana para los tumores de colon, es decir, todos los tumores de colon posiblemente hereditarios, todos vienen aquí a Elche y es el responsable de su estudio. Bien, solamente recalcar que tiene una dilatada carrera científica y muchos artículos publicados, y además es un científico muy versátil. De hecho, por ejemplo, tiene una patente con unos ingenieros en los que han intentado desarrollar un sistema de separación de células tumorales circulantes en sangre utilizando ultrasonidos. O sea que eso os da una idea de lo versátil que es José Luis como científico. Y sin más, pues os dejo con él. ¿Vale? Gracias. Bien, buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación, Miguel. Es la primera vez que me presenta como para un evento de este tipo. Este sitio no lo conocía, evidentemente, pero yo aquí en la UMH estoy como en casa, pues lo he estado siempre y fue el sitio que me acogió a mi vuelta de Estados Unidos. Bien, el tema que vamos a tratar, que pretendo de alguna manera presentar, es, como veis, el diagnóstico genético en cáncer hereditario. Esto realmente es un tema candente, que tiene un atractivo especial, pero que todavía tiene sus limitaciones, ¿no? Y todavía tiene, de alguna manera, sus agujeros negros en los que todavía hay mucho margen de mejora, mucho margen para intentar pues, aportar luz, ¿no? He estructurado la charla en dos partes. Una primera parte más de tipo divulgativo, donde se pretende explicar en líneas muy generales qué es el cáncer, cómo se produce el cáncer, qué es el cáncer hereditario, qué es realmente el Consejo Genético en cáncer hereditario, cómo se diagnostica estas situaciones de cáncer hereditario, cuáles son los beneficios y limitaciones, es importante tenerlo siempre bien en cuenta, de todo lo que es este mundo, ¿no?, del diagnóstico genético, que tanto en boga está a todos los niveles. Y una segunda parte donde voy a hacer a volapluma un repaso sobre, digamos, líneas de investigación que tratan sobre lo que os comentaba de un
poco intentar cubrir las deficiencias que nos encontramos en la práctica clínica diaria a la hora de hacer el diagnóstico genético. Bien, hay una serie de conceptos que tenemos asumidos y que realmente pues incluso no son del todo correctos. El cáncer no es una enfermedad, el cáncer es una palabra que engloba más de 200 entidades clínicas diferentes, o sea, son más de 200 enfermedades. Las englobamos porque de alguna manera resulta cómodo calificar de cáncer a una serie de patologías que tienen en común una cosa que todos conocemos y es bastante importante y la hace peculiar, ¿no? Y es que las células cancerosas adquieren capacidad de multiplicarse y de alguna manera expandirse por todo el organismo, y ese es el peligro real que tiene el cáncer. Sin embargo, las causas, la evolución y los tratamientos que se aplican a cada situación, a cada tipo de tumor, tipo de cáncer, es muy diferente. De hecho, son consideradas entidades clínicas diferentes. Lo que ocurre en una división normal, siempre que hay una división celular normal, puede haber situaciones aberrantes que pueden ser peligrosas, que pueden ser potencialmente, digamos, con un comportamiento canceroso. En una situación normal, como digo, lo que ocurre es que esa célula, hay mecanismos para poder eliminarla. De alguna manera, no dejar que esa célula siga su curso con ese comportamiento agresivo. Lo que ocurre en la división celular de una célula ya tumoral es que ha adquirido una serie de características funcionales que le hacen, de alguna manera, dividirse sin ningún control. Y ese es el grave peligro que, de alguna manera, pues eso, proporciona, tiene el cáncer, ¿no? y que no es fácil a veces controlar. La principal causa de muerte por cáncer es, como todos sabemos, el problema de la metástasis. No es en sí el tumor, el crecimiento tumoral primario, que es una masa de células que va creciendo sin control, sino que esas células, como veis aquí, esas células llega un momento que adquieren un volumen determinado, que necesitan aporte energético, y ese aporte energético es, digamos, proporcionado por la creación de nuevos vasos sanguíneos, llega oxígeno, llega nutrientes, pueden seguir creciendo esas células. Las células pueden llegar a invadir los vasos sanguíneos, y ahí es donde está el verdadero problema. En el momento que la célula tumoral invade el vaso sanguíneo, puede circular por todo el organismo y puede invadir, colonizar zonas nuevas y poder crecer en esas nuevas zonas de colonización, generando lo que llamamos metástasis. Pasamos de una enfermedad localizada, el tumor primario, a una enfermedad que podemos llamar sistémica. Y ya está, hay células circulantes por todo el organismo, puede metastatizar en hueso, en páncreas, en hígado, en cerebro, en muchos sitios diferentes, ¿no? Bien, importante, esto que ocurre desgraciadamente, realmente es difícil que ocurra. Fijaros, en un tumor de 1 centímetro de diámetro se liberan en sangre 2,5 millones de células al día, son un montón, ¿verdad? Pero solamente una de cada 10.000 células son capaces de metastatizar. Es un proceso muy selectivo. La célula que está en un tumor primario tiene un entorno, un hábitat, digamos, una serie de interacciones con su entorno más cercano, muy concreto. Cuando pasa a sangre es un ambiente hostil, de alguna manera. Muchas células mueren en ese proceso. Pero ya no solo eso, sino cuando llegan a colonizar algún órgano, muchas no llegan a adaptarse a esa nueva situación, a ese nuevo contexto tisular. Es un proceso, como digo, muy selectivo, pero que evidentemente hay células que llegan a conseguir colonizar y crecer a otros niveles. Como dice aquí, la mayoría de células que llegan a colonizar órganos diana permanecen en fase de latencia o mueren. Muchas veces hay, digamos, micrometástasis que por determinadas circunstancias son controladas por el propio organismo o por el tratamiento que recibe el paciente, pero muchas veces también estas micrometástasis pueden llegar a ganar en funciones que les permiten crecer y colonizar ese nuevo órgano diana. Bien, estamos hablando básicamente de una serie de características funcionales que son adquiridas por la célula tumoral. Y todas esas funcionalidades nuevas que tiene la célula tumoral podemos ver más o menos representadas aquí. Cada, digamos, apartado de estos comprende un complejo grupo de incluso vías de señalización
diferentes productos de genes determinados. Es todo muy complejo y además interactuando, como bien sabéis, entre sí dentro de la célula. Pues para pasar esto rápido, sabéis perfectamente que la célula, para su crecimiento, para su división, normalmente recibe señales externas a través de una reacción pues, de ligando-receptor. El receptor comunica una señal al interior de la célula, llega hasta el núcleo, se activan una serie de señales que permiten disparar una respuesta que va a tener como consecuencia la división celular, ¿vale? Todo eso está perfectamente regulado. Pero ¿qué pasa si ese receptor sufre una alteración de forma que constitutivamente envía la señal al núcleo diciendo hay que dividir, hay que dividir? Constitutivamente, independientemente de si hay factor de crecimiento o no. Lo que ocurre es que la célula se dispara en el sentido de que va a dividirse sin control ninguno. Bien, ese tipo de cosas pasan en la célula tumoral. También ocurre, digamos, lo contrario. Hay genes que la funcionalidad normal de esos genes, de esos productos génicos, es controlar, frenar de alguna manera la división celular. Al final, como siempre, es un balance, un equilibrio entre señales de activación de la división celular y señales de inactivación de la división celular. Si esos productos génicos que inactivan la división celular, que bloquean, van frenando la división celular, se alteran, pues tenemos lo contrario. Antes pisamos el acelerador para que la célula se divida, ahora rompemos el freno para que la célula pueda dividirse, ¿vale? Actúan como frenos, de alguna manera, lo que llamamos genes supresores de tumores. Ante todo tumor, es una situación, digamos, anómala, hay una respuesta inmune, siempre hay una respuesta inmune. Problema, no es eficiente. El tumor es capaz de evadir la respuesta inmune. Por eso el tumor progresa. Se adquiere una capacidad replicativa infinita, es lo que estamos diciendo, se divide mucho. Esto hace referencia también a lo que pasa con los telómeros. Los telómeros son las porciones terminales de los cromosomas, como sabéis. Cada vez que hay una división celular, los telómeros sufren un acortamiento. Si no hay actividad telomerasa, que es lo que suele suceder en la mayoría de células somáticas, cuando ese acortamiento llega a un punto crítico, lo que se produce es, al dividirse en el proceso de mitosis, se producen aberraciones cromosómicas que muchas veces son inviables para la vida celular, ¿vale? De alguna manera está limitado el número de divisiones en una célula somática, precisamente por el acortamiento de los telómeros, un poco como el reloj biológico, uno de los relojes biológicos de la célula. En situación de cáncer hay actividad telomerasa, lo cual quiere decir que cuando se dividen las células no hay acortamiento de los telómeros, lo cual quiere decir que se puede dividir infinitas veces, ¿vale? Hay procesos de inflamación promovido por los tumores, muy ligado a lo que es la respuesta inmune. Hay activación de la invasión y la metástasis. ¿Y cómo se hace esto de la activación? Pues la célula tumoral es capaz de secretar al espacio intercelular, a la matriz, pues una serie de enzimas, por ejemplo, que son capaces de degradar la matriz extracelular de forma que hacen más laxa esa matriz, de forma que pueden migrar, porque las células tumorales, os decía, para pasar a un vaso sanguíneo, para salir del vaso sanguíneo y colonizar un órgano diana, tiene que moverse, se mueve, de hecho, va desplazándose. Lógicamente, si es capaz de degradar esa matriz extracelular, esa posibilidad de movimiento es mucho más asequible, ¿no? Hay inducción de angiogénesis, generación de nuevos vasos. Decíamos que un tumor, si no come, no crece. Es tan demandante la actividad metabólica que tienen las células tumorales, porque están creciendo continuamente, que necesita un suministro de oxígeno y nutrientes continuo. Y eso solo es posible si se crean nuevos vasos sanguíneos que irrigan el tumor, ¿vale? Eso está siendo ya una diana terapéutica muy importante. Si nosotros somos capaces de suprimir ese aporte, esos nuevos vasos al tumor, de alguna manera secamos la posibilidad de que ese tumor se vaya nutriendo y pueda crecer. Bien, se produce una inestabilidad genómica, digamos, a todos los niveles, generalizada, porque, como sabéis, las células tienen mecanismos de reparación del daño del ADN. Si se produce daño en el ADN, en principio no hay problema, porque hay unos mecanismos que, como digo, son capaces de repararlo. Y si no son capaces de repararlo, entonces, de alguna manera, indican a la célula que se tiene que suicidar para eliminarse, porque puede ser dañina para lo que es la vida del organismo.
es el siguiente: resistencia a la muerte celular. Si el proceso de reparación está dañado, se van a acumular muchas alteraciones genéticas, pero si además el proceso de señalización de la muerte celular programada o apoptosis no funciona, la célula no se va a suicidar, va a seguir creciendo con un montón de alteraciones que va acumulando. Hay también cambios en la regulación del metabolismo energético, se tiene que adaptar esta nueva actividad, situación hiperactiva que tienen las células tumorales. Bien, todas estas características funcionales que estamos diciendo se producen por activación, inactivación, alteración de productos proteicos que están codificados lógicamente por genes. No hay cáncer si no hay alteración genética. Desde ese punto de vista podemos decir que todos los cánceres son una enfermedad genética. Hay mutaciones que van pasando a las células hijas de esas células tumorales, y eso es lo que hace estable esa situación agresiva, y además puede acumular nuevas alteraciones genéticas que le permiten, le dan ventaja selectiva, en este caso, para lo que hace la célula tumoral, que es crecer sin control. ¿Vale? O sea, es una enfermedad genética porque todos los cánceres tienen mutaciones en alguno de sus genes. No se conoce ningún tumor que no tenga ninguna alteración genética. Además sabemos que tienen un origen clonal, quiere decir que todo empieza con una célula. Hay una célula que por lo que sea se desmadra, en el sentido de que pierde su funcionalidad normal, adquiere una alteración y de alguna manera esa va a ser la célula que va a dar origen a todo el tumor. Cada vez que hay una división celular se van a ir acumulando nuevas alteraciones genéticas, unas conducirán a la muerte de la célula porque es inviable para la vida de esa célula, lógicamente, pero otras les conferirán una ventaja selectiva. Es en sí un proceso de evolución, lógicamente, de una forma muy rápida y en un contexto muy pequeño. De la misma forma, las metástasis también tienen un origen clonal, pero también evolucionan creando diferentes subclonos, a cuál de ellos más agresivo. Bien, datos para tener en cuenta de lo complejo de lo que es el cáncer en sí mismo, y ya no solo el cáncer, sino que una célula funcione bien. Sabemos que el genoma humano tiene aproximadamente 3.000 millones de nucleótidos, 3.000 millones de nucleótidos, que se distribuyen, como veis, en 23 pares de cromosomas, cada uno con un número de genes determinado, un tamaño diferente de cada uno de estos cromosomas. Sabemos que las células del organismo son del orden de 100 billones de células. O sea, estamos constituidos por 100 millones de células, ¿vale? Un montón de células. Pero es que cada día se mueren 440 millones de células de nuestro cuerpo. O sea, estamos en continuo reciclaje. Esos 440 millones de células que se mueren tienen que ser reemplazadas por células nuevas. Quiere decir que tiene que haber una división celular en la que se repliquen 3.000 millones de nucleótidos en cada una de esas 440 millones de células. Las probabilidades de que se produzcan errores, lógicamente, son muy altas, y de hecho se producen errores. Pero, como hay mecanismos que reparan esos errores, no hay ningún problema. Como hay mecanismos que, si no se reparan los errores, hacen que la célula se suicide, no hay ningún problema, hasta que lo hay, ¿vale? Bien, sabemos también que el cáncer es para ser más precisos, los carcinomas, son los cánceres que tienen un origen epitelial, que son la inmensa mayoría, es una enfermedad básicamente ligada al envejecimiento, a la edad. Si veis las curvas, lógicamente, a edades muy tempranas la incidencia de cáncer es muy baja, conforme se van haciendo mayor la persona, las probabilidades de cáncer son mucho mayores, es así de claro. ¿Qué pasa? Pues que el envejecimiento es un proceso muy complejo que tiene como consecuencia, de alguna manera, el desgaste de una funcionalidad normal que puede conducir a la acumulación de determinadas alteraciones que, de alguna manera, pueden dar lugar al cáncer. Un concepto muy importante, estos son datos totalmente epidemiológicos, tenemos que tener en cuenta que hay lo que llamamos riesgos basales. ¿Cuánto cáncer de colon colorectal hay en España? Pues un 5%, 5 de cada 100 personas van a tener cáncer de colon en algún momento de su vida. Pero de pulmón es otro 5%, pero de melanoma es un 2%, de mama es un 8%, de útero sumamos, y veis, la suma es un 33%. Esto, los datos así a grosso modo, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 2 hombres va a desarrollar algún cáncer en algún momento de su vida. O sea, no es algo baladí que dice, uy, ha tenido un cáncer, es que está ahí, de alguna manera
forma parte de nuestra fisiología, es fácil prevenir, pero en muchas situaciones es que es casi imposible y hay que desmitificar el problema del cáncer como algo totalmente inabordable, porque si bien hay muchas situaciones en las que todavía nos cuesta mucho tener éxito, sí que es verdad que se está avanzando bastante. Bien, factores que intervienen en la carcinogénesis, en la generación del cáncer. Muy fácil. Agrupamos en dos conceptos: factores de tipo ambiental, factores de tipo genético. ¿Qué factores de tipo ambiental y genético? Ahora lo vamos a ver. Pero la conjunción de esos factores que están incluidos en cada uno de esos dos grupos, de alguna manera nos explican la mayor parte de los cánceres, que son lo que provoca esa celulita que va creciendo. ¿Cuál es el origen de que esa célula crezca? ¿Vale? Mirad, en esta gráfica, donde se conjugan ambos componentes, vemos una situación donde el 100% de los tumores sean por causa ambiental. Por ejemplo, una radiación ionizante, dosis subletal. Si es letal, pues el individuo inevitablemente fallece. Fukushima o Chernóbil. Aquellos individuos que fueron sometidos a una radiación excesiva inevitablemente desarrollaron cáncer, cáncer de tiroides, diferentes leucemias, muchos tipos de cáncer. No hay nada, no hay componente genético ahí que valga, es la exposición al cáncer lo que ha conducido a eso. El tabaco, sabemos que el 90% de los cánceres de pulmón de célula no pequeña son causados por el consumo de tabaco. 90% de los cánceres es causado por el consumo, cánceres de pulmón, de tabaco. Pero solamente un 10% de los fumadores van a tener cáncer. ¿Qué pasa? Que hay un componente genético. Es pequeño, ¿lo veis? La mayor parte es ambiental, consumo de tabaco, pero hay un componente genético. Hay gente que fuma mucho y no tiene cáncer. Hay familias donde los que fuman poquito tienen todos cáncer. Hay un componente genético que les hace susceptibles a ese carcinógeno, ¿vale? O esos carcinógenos que contiene el tabaco. Algo parecido pasa con la infección con papilomavirus. Prácticamente el 100% de los cánceres de cuello de útero, carcinoma de cérvix, son debidos a la infección crónica del papilomavirus, del virus del papiloma, pero sabemos que solamente un 25% de las mujeres que están infectadas con los tipos oncogénicos van a desarrollar la enfermedad. Hay componente al margen de lo que es el factor puramente infeccioso, que es el virus en este caso. Bien, pues todo esto es lo que agrupamos en lo que llamamos cáncer esporádico. Consideramos que no tienen un componente genético suficiente como para considerarlo hereditario. Y estos son la mayoría, el 70 o 80% de los cánceres habituales son de tipo esporádico. No va a transmitirse a la descendencia, ¿vale? Al otro extremo de la gráfica vemos una situación, por ejemplo, donde el 100% de los casos, de los tumores, son debidos a una mutación genética, independientemente del ambiente, independientemente de la vida sana, no fumar, no beber, hacer deporte, comer muchos vegetales. Si una persona tiene una mutación en APC y no hacemos nada, esa persona va a desarrollar cáncer de colon sí o sí en algún momento de su vida. 100% de lo que llamamos penetrancia. O sea, el que tiene la mutación va a tener el cáncer. Situación extrema, pero que las hay, en la que la condición genética te predice tu desarrollo de un tipo de tumor. Una situación menos dramática en cuanto a eso que llamamos penetrancia es lo que ocurre en los genes BRCA1, BRCA2, responsables del cáncer de mama y ovario hereditarios. Aquí lo que llamamos penetrancia, o sea, el efecto que tiene la mutación en la persona que la lleva, le confiere un riesgo del 70, 60, 80%, 60-70%, digamos, ¿no? Quiere decir que habrá un 20-30% de mujeres que tienen la mutación y que no van a desarrollar cáncer. Hay otros factores, entre ellos ambientales, que determinan finalmente el riesgo global del cáncer de mama en mujeres portadoras de estas mutaciones. Lo mismo ocurre con MLH1 y MSH2, son dos genes que intervienen de alguna manera en el riesgo a cáncer colorectal hereditario, pero con una penetrancia que llamamos incompleta, o sea, no todos los que tienen la mutación van a desarrollar el cáncer, sí un tanto por ciento muy alto. Lógicamente, en todas estas situaciones donde el componente genético es bastante elevado, es lo que agrupamos como cáncer hereditario. Tiene una herencia de tipo mendeliano que podemos identificar, conocemos los genes que son responsables de estos síndromes
y de alguna manera podemos actuar de forma predictiva, es lo que vamos a ver a continuación. Bien, ¿y qué pasa en medio? En la situación intermedia lo que vemos es, pues, situaciones donde el componente hereditario y el componente ambiental tienen peso más o menos similar. Genes de penetrancia moderada que llamamos, diferentes exposiciones a diferentes carcinógenos. Esto da situaciones de una agregación familiar, muchos casos de cáncer en una familia, pero no lo suficiente como para considerarlo hereditario, sino que es una situación ahí un poco ambigua. Eso supone aproximadamente el 15-20% de los casos de cánceres. Bien, pasamos, ¿qué es a hablar de qué es el cáncer hereditario? ¿Qué es el cáncer hereditario? Pues lo primero que tenemos que decir es que el cáncer no se hereda. Me parece una digamos, contradicción, pues lo es. Entendemos que el cáncer, hablamos de cáncer hereditario cuando hablamos de herencia de un factor que te, de alguna manera, propicia, te confiere una susceptibilidad elevada a desarrollar el cáncer. Pero el cáncer como enfermedad, la célula tumoral, no se hereda, se hereda una alteración genética que si la heredas tienes una probabilidad muy alta de desarrollar el cáncer. Esto tiene que quedar claro. Bien, como hemos dicho, el cáncer hereditario realmente corresponde a una proporción muy pequeña de lo que son todos los cánceres. Lo hemos comentado antes, solamente un 5 o un 10% de todos los cánceres que se ven en la clínica diaria tienen un componente hereditario fuerte. Bien, un concepto importante a tener en cuenta y que de alguna manera explica también la diferencia entre esporádico y hereditario, cuando en una situación de cáncer llamado esporádico, lo que tenemos son dos alelos, dos copias del mismo gen, una que proviene del padre y otra que proviene de la madre. Lo que ocurre inicialmente es que uno de los alelos se altera porque hay una alteración, no hay ningún problema porque hay un rescate, hay un segundo alelo que funciona normalmente, con lo cual puede proporcionar la funcionalidad de ese otro alelo mutado y no hay ningún problema. El problema viene cuando hay un segundo golpe, que llamamos un second hit, ¿no? Cuando hay un segundo golpe se inactiva totalmente esa proteína y entonces cuando puede venir el problema. ¿Qué ocurre en una situación de cáncer hereditario? Pues que ya de partida el individuo, todas sus células tienen una mutación en línea germinal que les hace que en el momento que haya una alteración que inactive el único alelo que hay, que tiene una funcionalidad normal, lógicamente pueden desarrollar el cáncer. Los tumores en un contexto hereditario aparecen siempre en una edad más temprana, precisamente porque solo tiene un alelo activo. En el momento que se inactiva puede aparecer el cáncer. Bien, esto es un listado. Dice, ¿cuáles son los cánceres hereditarios? Pues se conocen un montón de síndromes, aquí están casi todos los que hay, un montón de síndromes, son todos ellos raros. Raros en el sentido no son demasiado frecuentes, los que hay en rojo son los 10 más frecuentes, los que os he puesto el recuadro azul son los que actualmente analizamos en el laboratorio nuestro. Bien, conocemos una situación de cáncer que probablemente tenga un componente hereditario, conocemos cuáles son los genes que son responsables de esos cánceres, de alguna manera podemos identificar la alteración y hacer un estudio en la familia e identificar dentro de cada familia quién tiene la alteración, quién no tiene la alteración, lo que significa quién tiene una alta probabilidad de desarrollar un determinado tipo de tumores y quién no tiene esa alta probabilidad, tiene el riesgo basal de la población. Bien, consejo genético es un proceso, realmente es un proceso, hay muchas definiciones, yo creo que esta de Harper es suficientemente buena, por el cual los miembros de una familia a riesgo presentan una enfermedad que puede ser hereditaria, puede ser sospecha de, son informadas de las consecuencias de la enfermedad, de la posibilidad de padecerla y transmitirla a su descendencia y de las formas de prevenirla o reducir sus efectos. Bien, tiene una serie de objetivos, que como vemos ahí, informar sobre el diagnóstico, pronóstico y demás, pero básicamente el objetivo general, entendible, que pretende el programa de cáncer hereditario de la Comunidad Valenciana, que está activo desde el 2005 y al cual pertenecemos, es así de simple, reducir la mortalidad de cáncer en aquellos individuos que pertenecen a familias de alto riesgo, estos que tienen este tipo de alteración que les confiere un alto riesgo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Primero identificando a las familias, lógicamente diagnosticándolas, y luego hay que tener
de alguna manera una solución. Pues si tú le dices a una familia, vale, tienes una mutación, vas a tener cáncer de colon, casi con un 90-100% de posibilidad. Bueno, ¿y qué puedo hacer? Puedes esperar, ¿no? Eso no es ayudar al paciente ni a la familia. Esto lo hacemos cuando realmente podemos presentarle una alternativa que le ayude al individuo y a la familia. ¿Y cuáles son esas alternativas? Pues mirar, vigilancia y seguimiento. Hay unos programas específicamente diseñados para individuos que tienen un alto riesgo. ¿Qué digo yo? Colonoscopias anuales a partir de los 25 años. En el momento que encuentras algo raro, ¡pop! Polipectomía. Normalmente son pólipos, se quitan los pólipos, se elimina la posibilidad de que ese pólipo desarrolle un tumor. Un pólipo es una lesión premaligna, pretumoral, que si lo dejamos puede desarrollar al final un cáncer colorectal. Si nosotros sabemos qué individuo tiene esa alta probabilidad de desarrollar esos pólipos que pueden desarrollar cáncer, le hacemos colonoscopias con una frecuencia determinada y somos capaces de controlar porque estamos actuando de una forma temprana en lo que es el desarrollo del tumor. Es lo que siguiente pone, intervención temprana. O sea, os decía, un tumor local que no ha metastatizado es perfectamente controlable. La supervivencia de un paciente con un tumor localizado básicamente es altísima, muy alta, por encima del 90% en la mayoría de casos después de los 5 años. Bien, pero también se pueden presentar, y se presentan de hecho, la posibilidad de una cirugía profiláctica. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, una señora que tiene un cáncer de mama, que ha padecido un cáncer de mama, que es portadora de una mutación en BRCA1, que tiene sus deseos genésicos completos, quiere decir que tiene los hijos que quería tener y ya no quiere tener más, se le ofrece la posibilidad de quitarse mamas y ovarios. Es una cirugía importante, tiene sus riesgos, pero tiene la ventaja de que elimina prácticamente la totalidad del riesgo de desarrollar cáncer de mama de ovario en esa persona. Lógicamente, luego hay cirugías de alguna manera reparadoras, de cirugías estéticas y demás. Es delicado, es complicado, pero es una alternativa que está ahí y que hay gente que opta por ella. Y por último, la quimioprevención. En los pacientes que tienen un alto riesgo, pues sobre todo están en ensayos clínicos la gran mayoría de productos, en ensayos clínicos para ver si son eficaces. Sería una quimioterapia preventiva, todavía no tienes tumor, pero te están dando quimioterapia a pequeñas dosis, lógicamente muy controladas, para evitar que en el momento que hay una celulita que se transforme, se convierta en tumoral, ¡pop!, sea eliminada por el tratamiento. Bien, perdonad. Estas medidas, que llamamos reductoras de riesgo, funcionan y funcionan muy bien. Mirad los datos que tenemos aquí. Un 56% reducción de riesgo de desarrollo de cáncer colorectal con una vigilancia por colonoscopia. Reduce a la mitad la probabilidad de desarrollar un cáncer colorectal. Una histerectomía con salpingoferectomía bilateral, que quiere decir que te quitan endometrio, ovarios y trompas, los dos, reduce al 100% el desarrollo de un tumor en este tipo de órganos, lógicamente. Bastante eficiente, esos son datos contundentes, ¿no? Son cirugías, digamos, muy agresivas, son cirugías importantes, hay que calibrar los riesgos y demás, pero tenemos una solución dramática en cuanto a eficiente de reducción de riesgo de cáncer colorectal. En cáncer de mama pues tenemos otro tanto con el tamoxifeno, el tratamiento con tamoxifeno reduce a la mitad, mastectomías, eliminación de las mamas reduce más del 90% del riesgo de cáncer de mama, y pues oferectomías también puede reducir tanto riesgo de cáncer de mama como de ovario, y en esas estamos. ¿Cuándo hay que hacer un estudio genético porque hay sospecha de cáncer hereditario? Pues lógicamente cuando hay posibilidades razonables o cuando tenemos indicios que esa situación puede ser hereditaria. Cuando, parece de perogrullo, pero es lógico, cuando hay un test genético fiable y que seamos capaces de interpretar. Y eso es porque muchas veces se hacen estudios genéticos, se sabe el resultado, se sabe que le confirma un riesgo, pero no se le aporta nada al paciente. Es decir, lo siento, pero en cualquier momento te puede dar, puedes tener una muerte súbita, por ejemplo. Eso pasaba al principio de la cardiogenética. Tienes una alteración en un canal de sodio-potasio que en cualquier momento te puedes quedar ahí. No sabemos cuándo va a pasar, sabemos que te puede ocurrir y no podemos hacer nada por evitarlo. Y eso es destruir, destrozar al paciente, ¿no? Tienes una bomba ahí que te va a estallar en algún momento, ¿no? Lo que se tiende a hacer es, se hace un estudio genético cuando tienes una alternativa que permite reducirle el riesgo al individuo, lógicamente.
pueden influir en el manejo clínico. Por supuesto, como en cualquier otra actividad clínica, hace falta el consentimiento informado por parte del paciente. Bien, en esta diapositiva es integradora más o menos de cómo funcionamos. Los pacientes, familias acuden tanto a atención primaria como a atención especializada al hospital, de ahí son derivados a la unidad de consejo genético. El consejo genético, si procede, se realiza un estudio, los resultados se comunican a la unidad, se comunican a los médicos remitentes, dentro de todo el proceso una serie de digamos, utilidades comunes y de alguna manera se hace también investigación, se hace docencia en torno a todo este complejo. Es absolutamente multidisciplinar, no puede ser de otra manera. Aquí intervienen tanto médicos de medicina primaria como especialistas, ginecólogos, digestólogos, cirujanos, muchos tipos de especialistas, oncólogos, lógicamente, gente de laboratorio, y el resultado finalmente es hacer lo que ahora se ha dado en llamar la medicina a las 4 Ps. Hasta ahora sabemos que la medicina, el paradigma de la medicina era un problema médico, clínico, acudes al médico, te lo diagnostica y te lo trata. Diagnóstico, tratamiento, cuando ya está el problema, ¿vale? La nueva medicina, por donde va es con esas 4 Ps, predicción. Si yo soy capaz de saber qué individuos van a tener qué patología, estoy prediciendo antes de que pase nada, yo ya sé que tiene un alto riesgo de tener cualquier cosa. Si tengo medidas de prevención a esos individuos que sé que van a tener algo, les doy un programa personalizado para que hagan un seguimiento que sea eficaz, estoy haciendo predicción, prevención, personalización. Por supuesto, con la participación siempre, participación activa. O sea, esto de alguna manera lo que se pretende es que no es el médico el que te manda, es que tú tienes que demandarlo porque es un derecho y porque además es mucho más eficiente, y en estos tiempos eso es importante, es mucho más eficiente predecir y prevenir un cáncer que diagnosticar y tratar un cáncer. Eso es de cajón. Bien, ¿y cómo hacemos todo lo que es el diagnóstico genético? Lógicamente, sabemos cuáles son los genes, sabemos o sospechamos cuál es el síndrome que puede tener la familia, por tanto, conocemos los genes que pueden estar mutados, y con una extracción de sangre normal, incluso con DNA procedente de saliva, sería suficiente. Lo que hacemos es un estudio a nivel de secuenciación de todo el gen, intrones, exones, no, solamente los exones, solamente región codificante, más uniones intron-exón. Las uniones intron-exón son importantes porque ahí es donde está reconocida la regulación de lo que es el splicing, el mecanismo de maduración de ese ARN mensajero. Si hay una alteración en un sitio consenso de splicing, se puede producir un splicing aberrante, por lo tanto una proteína aberrante, por lo tanto una pérdida de función. Entonces, necesitamos conocer tanto la secuencia codificante como las secuencias de uniones intron-exón, secuenciado, ¿vale? Lo secuenciamos. ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta, en general, toda la gente que nos dedicamos a esto, de que podía haber, y de hecho resultó que había bastantes, alteraciones que no se detectasen por secuenciación, porque son grandes reordenamientos, grandes deleciones o inserciones de material genético, que si nosotros vamos mirando mucho en detalle, pasa desapercibido. Vemos los árboles, pero no vemos el bosque. Entonces, necesitamos una técnica que nos permitiese ver las grandes deleciones e inserciones, y por eso utilizamos pues, una técnica que se llama MLPA. Bien, esto es la parte técnica, que bueno, puede ser complejo, pero realmente está todo muy optimizado y es muy asequible. Luego viene la parte de análisis de resultados, que no es baladí, no es sí o no tiene mutación. ¿Qué es una mutación? Lo que está descrito, que ya está comprobado, que produce una pérdida de función, perfecto. Pero ¿y si tienes un cambio de nucleótido que dices, no sé, si yo le meto un programa de predicción me dice que cambia la polaridad, cambia... Bien, eso es importante saberlo, pero yo tengo que dar un resultado, porque a lo mejor operan a una señora, le quitan mamas o ovarios, y es porque tú has dicho que no, que cambia de un aminoácido polar a polar. O sea, es un diagnóstico, no es investigación, con lo cual hay mucha, de alguna manera, responsabilidad detrás de esa decisión, de ese informe clínico. Bien, os he contado cómo se hace, cómo se está haciendo hasta ahora, y ahora os cuento qué es lo que viene inevitablemente. La secuenciación masiva, no sé si habréis oído hablar de ella, la Next Generation Sequencing, la secuenciación de nueva generación, eso es imparable, es imparable. En términos clínicos,
oficialmente no hay validación todavía en ninguna situación para hacer diagnóstico. La gente lo está usando porque es una herramienta súper potente, o sea, digamos, la validación es algo que va a venir sí o sí, ¿no? Fijaros los argumentos. Si un genoma, para secuenciar un genoma completo, yo puedo tardar un montón de días, porque solo puedo hacer 1,2 megabases de secuenciación al día utilizando la secuenciación clásica, convencional de Sanger. Vale. Con Next Generation yo puedo hacer hasta 25 gigas al día. Significa una productividad de 21.000 veces superior. Increíble. Pero es que además lo puedo hacer de una forma 7.000 veces más barata. 21.000 veces más producción, 7.000 veces más barato. No cabe, digamos, ningún argumento más, es más que suficiente. Esto está siendo ya una realidad que es más fácil casi secuenciar un exoma completo, o sea, todos los exones de todos los genes del genoma humano, es más barato que secuenciar 3 o 4 genes grandes en el mercado, digamos. Es algo que viene y que va a cambiar también los conceptos de todo este campo, ¿no? ¿Qué beneficios tiene el consejo genético? Reducir riesgo de cáncer, evitar la incertidumbre y ansiedad acerca del riesgo de padecer cáncer, ayudar a la toma de decisiones sobre el estilo de vida, importante, y, por supuesto, información y asesoramiento para otros miembros de la familia. Lo que hace eficiente el consejo genético es que el paciente que ha tenido el cáncer lo ha tenido, la mutación la tiene. Lo que hace útil desde el punto de vista del sistema en el ámbito económico es que yo sé cuál es la causa, puedo identificarla en todos sus familiares a riesgo, sé, aproximadamente son todos autosómicas y dominantes, el 50% estadísticamente va a tener la mutación y el 50% no. O sea, soy capaz de establecer, dividir en esa familia, decir, estos tienen alto riesgo, estos tienen bajo riesgo, estos no tienen que preocuparse, tienen el riesgo, bajo riesgo no es cero de riesgo, tienen el riesgo de la población normal. Los de alto riesgo, programas específicos para individuos de alto riesgo, para poder prevenir el cáncer. Hay riesgos que son los trastornos psicológicos, pérdida de privacidad, discriminación en empleos o seguros, esto es más en el ámbito americano que aquí, y cambios en las relaciones familiares. Os podría estar contando 1000 anécdotas que pasan continuamente en las consultas de consejo genético, pero lo que nos interesa, o lo que me interesa a mí particularmente en este ámbito, son cuáles son las limitaciones. Las limitaciones sobre todo en el diagnóstico genético, que de alguna manera es lo que conduce todo lo que viene detrás, ¿no? Primero, no todas las mutaciones son detectables, ni muchísimo menos. De hecho, en la mayoría de casos no encontramos mutación. Os decía en el título, luces y sombras, qué bonito suena todo esto, ¿verdad? Qué útil, qué reducción de riesgo, sí, pero la realidad es que conseguimos el diagnóstico, depende del síndrome, pero vamos, hay síndromes donde, como el de mama ovario, solamente el 20-22% de las personas que se someten a un estudio genético se llega a conseguir detectar cuál es la mutación causante. Estamos hablando de un 80% de que después de hacer el estudio genético estamos como al principio, no tenemos ni idea de lo que está pasando en esa familia. Sí, sabemos que hay un componente hereditario porque lo estamos viendo en el árbol genealógico, pero no sabemos cuál es la mutación que lo causa. Importante limitación, no damos con todos los diagnósticos. Pero además, hay veces que encontramos, y no son pocas, son bastante frecuentes, que encontramos alteraciones genéticas que os intentaba introducir antes un poco, que no tenemos ni idea de si sí o si no tienen que ver con la enfermedad. Es una variante genética porque no está en la secuencia consenso de referencia de GenBank. Aquí debería haber una T y hay una A. Aquí debería ser una glicina y ahora es una isoleucina. Glicina, isoleucina. Bueno, 2 cambios de aminoácido. Te metes ahí a explorar en programas de predicción, pues mira, esto rompe una cadena aquí y hace tal, y la probabilidad de que esto sea patogénico afecta a las funcionalidades de tanto. Todo eso está muy bien y es muy útil. La realidad que nos estamos encontrando en la clínica es que muchas veces el acierto de esas predicciones in silico son en muchas situaciones deficientes. No solo basta con una predicción in silico. Son las variantes que llamamos de significado clínico desconocido. Hemos encontrado algo, no sabemos si es patogénico o no es patogénico. Y depende también de qué síndrome sea, pues nos encontramos que pueden ser hasta el 30-35% de las alteraciones que encontramos son alteraciones que no sabemos si es lo que vamos buscando o no. Bien, por supuesto, muy importante tener en cuenta que lo que encontramos, cuando encontramos una mutación patogénica, tenemos éxito que viene, hemos encontrado una mutación patogénica, podemos ayudar a la familia. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo teniendo esa mutación padezca la enfermedad?
hablamos del concepto que os decía de penetrancia. Eso está establecido para cada síndrome, pero sabemos que eso es muy variable. No todas las mutaciones son iguales, de dañinas, no es lo mismo una gran deleción que un simple cambio de nucleótido, no es lo mismo que sea en un gen que en otro, porque hay muchas veces que el síndrome lo causan diferentes genes, hay muchas variaciones, o sea, no podemos asegurar con precisión cuál es la probabilidad de desarrollar un cáncer, incluso en un individuo en el que hemos encontrado la causa genética, ¿no? Son limitaciones, a pesar de todas estas limitaciones, funciona y funciona bien, y de alguna manera somos capaces de reducir la mortalidad por cáncer en estas familias. Bien, tiempo, vamos un poco, seguimos un poquito. Simplemente la segunda parte la voy a hacer muy breve porque muchas veces hace falta tener conceptos muy en detalle de cómo funciona el asunto. Bien, nosotros en el laboratorio, aparte de lo que es la parte diagnóstica, asistencial, de todo esto que os he contado, de cáncer hereditario, nuestra investigación es lo que se llama traslacional, tiene una traslación, tiene una utilidad clínica. Nosotros de alguna manera queremos dar respuesta en la medida de nuestras posibilidades a situaciones no resueltas. Tenemos muchos casos, por desgracia, como todo el mundo, que no llegamos a un diagnóstico o tenemos alteraciones que no tenemos ni idea si sí o si no tienen que ver con la enfermedad, o tenemos situaciones que no encajan en ningún síndrome, todo esto que lo tiene todo el mundo que se dedica a este campo, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestras líneas de investigación van en el sentido de ir resolviendo esos asuntos. Bien, nuevos mecanismos y genes implicados en la patogénesis de síndromes hereditarios de cáncer. Hay mucho margen todavía aquí, muchas sombras a las que poner luz en este sentido. Clasificación de variantes genéticas de significado clínico desconocido, es lo que os estaba comentando. Es un problema y va a ser un problema aún mayor en el futuro más cercano. Esto que digo que pasa en el 33% de los casos es porque estudiamos un gen o dos genes, que encontramos una alteración que no sabemos si sí o si no tiene que ver con la enfermedad. Cuando apliquemos la Next Generation Sequencing, que nos permite secuenciar todos los genes que hay en el genoma humano, nos vamos a encontrar muchísimas variantes que no sabemos si sí o si no. De hecho, ya hay experiencia, lógicamente, si se hace un exoma, secuenciar todos los exones del genoma, después de meterle todos los filtros, eliminar lo que son polimorfismos, eliminar lo que tienes claro que no va a afectar, no va a tener ningún efecto patogénico, nos podemos quedar con 4.000, 5.000 variantes que pueden ser patogénicas. De una persona sana, normal, que es un control, que tú has hecho un exoma, encuentras 4.000 variantes que dices, uy, es que este tiene un alto riesgo de cáncer de tal, de hipercolesterolemia, de riesgo cardiovascular, de mil cosas, ¿no? Tenemos la tecnología para saber mucho, pero sabemos poco para interpretarlo, ¿no? Os contaría más cosas sobre el tema de la Next Generation Sequencing, pero no es el momento. Bien, vamos a la primera parte. ¿Qué pasa? Que nos pasa muy frecuentemente, como os he comentado, muchas veces el resultado es lo que llamamos no informativo. Positivo es cuando encuentras una mutación, que es lo que vas buscando, que te explica lo que está pasando en esa familia, alto riesgo de cáncer. Cuando no la encontramos, no podemos decir que es negativo. Yo no puedo decir que una familia no tenga mutación. Puedo decir que no la he encontrado, que el resultado no es informativo para lo que queríamos, ¿vale? Porque yo he estudiado solo los exones, las uniones intronexón, pero yo no he estudiado las secuencias reguladoras de los genes, no he estudiado posiblemente otros genes que estén interviniendo en ese síndrome y que todavía no se conocen, lógicamente. Entonces, el resultado no informativo puede venir o bien porque no detecto ninguna alteración que pueda considerar causa de la enfermedad, o bien porque cuando detecto una alteración son de estas variantes genéticas no clasificadas, que llamamos, de significado clínico desconocido. Bien, en ambas situaciones, lógicamente, con estos resultados estamos exactamente como al principio, antes de hacer el estudio genético, no tenemos ni idea. No podemos hacer estudios de predicción de riesgo, que es lo que queremos hacer con los familiares a riesgo, porque no tenemos el marcador que nos indica el alto riesgo, ¿vale? Tampoco podemos dar recomendaciones personalizadas a los de alto riesgo y al bajo riesgo, porque no podemos clasificar los individuos con el riesgo, no tenemos ese elemento que nos permite clasificarlos, que sería la mutación patogénica. Mira, para que veáis, estos son resultados ya un poco antiguos, pero bueno, dan idea suficiente de por dónde andan las cifras. Situaciones en las que no detectamos alteración genética. El síndrome de Lynch, como bien decía Miguel, somos laboratorio de referencia de toda la Comunidad Valenciana. Estas cosas no pueden funcionar si no es
de alguna manera funcionando con laboratorios de referencia. No hay casuística suficiente en un hospital concreto para dar soporte porque es bastante poco frecuente, ¿no? Poco hay incidencia. Lo que tenemos, estos datos son, como digo, de toda la Comunidad Valenciana, y lo que vemos es, dependiendo, claro, los criterios de estudio. Tú dices, ¿le hago el estudio genético a todo el que pasa por la calle? Pues querría decir que tendréis un 0,00001% de probabilidad de encontrar mutación. Nosotros utilizamos una serie de criterios que restringen y que nos magnifican la probabilidad de encontrar mutación. Lógicamente, hay que hacer coste eficiente el proceso. Bien, si son unos criterios muy laxos, realmente laxos, un simple individuo con cáncer de colon antes de 50 años ya cumple criterios que llamamos de Bethesda, que le hacemos una serie de cosas antes del estudio genético. La probabilidad de encontrar mutación ahí es del 23%, casi 1 de cada 4. Pero si cumplen criterios mucho más restrictivos, que hay 3 cánceres de colon, que 2 generaciones consecutivas están afectadas, que al menos uno de ellos es familiar de primer grado, una serie de criterios clínicos que ya están establecidos, que te permiten de alguna manera filtrar mejor los casos para tener más éxito en la hora de detectar mutaciones. Pasamos a un 57%. Globalmente estamos en un 36%, casi 1 de cada 3, o sea, 2 de cada 3 casos que nos llegan no encontramos respuesta. Sabemos que probablemente sea, o seguramente sea, un cáncer hereditario, pero no encontramos mutación. Y este es el caso de, esto es el desglose de lo que hacemos, porque antes de hacer el estudio genético, como os decía, hacemos una serie de análisis sobre el tumor para que nos dan las pistas de si sí o si no vamos por el buen camino y qué genes tenemos que estudiar, ¿vale? Después de hacer todo eso, pues de 25, fijaros, 500 sospechosos, individuos con sospecha de síndrome de Lynch, tenemos 25 casos de esta situación particular que nos interesa, que pierden expresión de MSH2, MSH6 por inmunistoquímica, no tienen la expresión cuando deberían de tenerla, son genes reparadores que deben de funcionar, si no están es porque, claro, no están, no funcionan, entonces hay sospecha que haya mutación ahí, encontramos mutación en línea germinal en 10 de estos individuos, y en MSH6 en 5 de estos individuos. Y no encontramos mutación en 10 individuos. 10 individuos que sabemos que la mutación tiene que estar en MSH2 porque pierde la expresión de MSH2, porque tiene las características clínicas de los individuos que tienen esa alteración, no encontramos la mutación. ¿Qué pasó? Que en enero del 2009 publican una situación muy peculiar, que es compleja de entender, pero de alguna manera ilustra sobre lo complejo que es, lo sencillo que no creemos que son las cosas, y la realidad siempre supera mucho la ficción, ¿no? Como bien sabéis. Pues fijaros, esta gente publicó entonces 4 o 5 casos, no más. Tenían familias como nosotros que no tenían ni idea qué estaba pasando en esos casos, y no puede ser, tiene que ser el MSH2, ¿no? Pues ellos encontraron que había deleciones en el gen EpCAM, que codifica para una proteína de adhesión. La adhesión de membrana está 17 kilobases más arriba del exón MSH2. Pues cuando hay una deleción de la parte final del exón EpCAM, que MSH2 está lejos y todavía está íntegro, nadie lo ha tocado, ¿no? Pues esa deleción solamente en aquellos tejidos donde se expresa EpCAM, lo que se produce es una hipermetilación de toda la zona, de toda la región. Una hipermetilación de toda la región que llega hasta la secuencia promotora de MSH2, que está al lado. Es un efecto casi indirecto, ¿no? De alguna manera hay mecanismos celulares todavía por explorar qué está pasando, que cuando se produce una deleción se produce hipermetilación para silenciar porque puede ser dañino, pero esa hipermetilación en sí lo que está haciendo es silenciar el gen que está al lado, porque está tocando, está hipermetilando la región promotora del gen vecino que es MSH2, y eso es lo que hace daño, eso es lo que hace la pérdida de expresión de ese gen y por tanto las consecuencias patológicas que tiene. Pues bien, en esta familia, esta es una familia real, fijaros lo que los cuadritos en negro son varones afectos, cáncer colorectal 49, 47, 27 años, hay bastante carga de cáncer, en esta familia no encontramos la alteración, perdía MSH2, no tenía mutación en MSH2 y es una de las 10 familias que dijimos, vamos a ver si tiene estas deleciones, ¿no? La deleción mínima, la región mínima delecionada de las 4 o 5 casos que había publicado afectaban a los 2 últimos exones de EpCAM y luego había diferente magnitud, pero nunca llegaban al MSH2, que es este gen que hay aquí vecino, ¿vale? La deleción que encontramos nosotros era de 8,6 kilobases, que comprendían también la región de alguna manera mínima que había publicada, la pudimos caracterizar, secuenciar, no era ninguna de las
mutaciones que había descritas, había solamente 4 o 5 descritas. Curiosamente, esto lo publicamos lo rápido que pudimos, de alguna manera nos hizo recapitular y hacer un algoritmo de funcionamiento diferente al que teníamos para que no se nos escapasen estos casos. O sea, a partir de ahí analizamos hacia atrás todos los casos que podían tener mutación de EPCAN y hacia adelante, cada vez que no vienen, lógicamente lo tenemos en cuenta porque es una posibilidad. Bien, en Barcelona, en el ICO, resulta que tenían, cuando publicamos esto, enseguida se pusieron en contacto, tenían otras 3 familias exactamente con la misma mutación. Hemos hecho estudios de haplotipos para ver si realmente es una mutación que llamamos fundadora, que en algún momento, pues se ha calculado más o menos los años, hace como 700 años se generó esta mutación en algún sitio de España y de ahí pues se ha ido expandiendo y se ha ido manteniendo. No existe en otros sitios del mundo y es lo que llamamos mutación fundadora española. El trabajo está pendiente de publicar todavía en colaboración con los del ICO. Bien, otro campo totalmente relacionado pero un poco distinto, es la clasificación de esos agujeros negros que llamaba, que son las variantes de significado incierto. Os he venido adelantando a lo largo de la charla pues que básicamente los resultados desde el punto de vista clínico, de interpretación clínica de un resultado genético, lo podemos agrupar en 3. 1, patogénico, no patogénico o no tengo ni idea, variante no clasificada de significado clínico incierto. Hay quien se ha planteado 5 clases, probablemente patogénico, probablemente no patogénico, con tantos % de probabilidad de patogenicidad. Básicamente el clínico lo que no quiere es que le complique la vida, sí, no o no lo sabes. Esas son las respuestas que ellos quieren oír. Y para decir sí, no, no lo sé, hay que tener prudencia porque tiene mucha trascendencia el resultado. Bien, ¿qué líneas de evidencia podemos aportar para intentar clasificar una variante no clasificada? Pues como os decía, podemos predecir la repercusión tanto bioquímica como estructural que puede tener ese cambio de aminoácido en esa proteína, que es un dato muy útil, pero no es único para clasificar la variante. Podemos analizar cómo es el grado de conservación a lo largo de la evolución en diferentes organismos de ese residuo concreto. Si está muy conservado evolutivamente, nos estará indicando que probablemente sea importante que esté ahí ese residuo y que si cambia probablemente tenga un efecto funcional. Todo eso hay programas de acceso gratuito en Internet que te lo dan de una forma bastante fiable, pero también podemos hacer estudios de RNA para ver si está produciendo sitios nuevos de splicing y crea formas de splicing aberrantes, pero sobre todo lo que nos da utilidad es pues situaciones como coocurrencia en trans, quiere decir que venga por la otra rama de la familia de una mutación patogénica. Si yo tengo una familia que tiene una alta carga y encuentro una mutación patogénica y además una variante de significado incierto, y yo demuestro que cada una viene por una rama diferente de la familia, uno por el padre, la otra por la madre, por la rama de la madre donde está la variante no hay casos de cáncer, y por la rama del padre, donde está la mutación patogénica, sí que hay casos de cáncer. Entonces, en el individuo que yo he analizado concurren las dos, pero yo puedo descartar muy fiablemente que la variante sea patogénica, porque ya tengo la variante patogénica, me lo explica. Es una situación de concurrencia que nos permite clasificar. Segregación. Lógicamente, si yo analizo 5 individuos de una familia afectos de cáncer y los 5 tienen la alteración, y analizo otros 5 individuos de la familia que no están afectos de cáncer y no tienen la variante esta, pues se puede hacer la probabilidad de que esto ocurra al azar y podemos asignar de alguna manera una probabilidad de que eso sea patogénico o no. Bien, nos encontramos esta variante, no solo nosotros la habíamos encontrado, lógicamente es una doble variante que cambiaba una lisina por una alanina. Los estudios de patogenicidad que había de predicción te decían que esto era patogénico seguro, era patogénico seguro. Estudios funcionales in vitro decían que era patogénico. De hecho, hay publicaciones muy buenas donde realmente los estudios in vitro esto es patogénico. Esto es la distribución del número de artículos, de veces que se había reportado esta variante. Fijaros, 10 personas, 10 grupos distintos decían que esto era patogénico, 2 o 3 decían que era probablemente patogénico. Incierto, no desconocido, era la inmensa mayoría, más de 50, y no patogénico unos cuantos. Ante esas, nosotros lógicamente lo clasificamos como desconocido, efecto desconocido. Esto también tiene su evolución en el tiempo. Hace 5 años o 7 años, esta variante, todos los laboratorios del mundo la clasificaban como patogénica, iban buscando alteraciones, no se sabía mucho cómo funcionaba el tema, y cuando encontrabas una cosa, dice, esto es patogénico. Pasó de ser patogénica a ser de significado incierto, siendo más prudente, que parece que esto no segrega bien con la enfermedad.
pasó en 3 o 4 años a ser de significado incierto, y nosotros demostramos de forma fehaciente que esto es un polimorfismo, esto no tiene nada que ver con la enfermedad. ¿Por qué? Porque está en 1,3% de la población, porque en los estudios caso-control no hay diferencias significativas, y porque aparece, sobre todo, lo veis como en esta familia, hay un individuo que tiene la mutación, que es lo rojito, y la variante, que es lo verde. Todos los que tienen cáncer tienen la mutación patogénica, y los que tienen la variante, este de aquí, no hay ninguno más, no tienen cáncer. Todas esas líneas de evidencia conjuntamente, digamos, contradiciendo la predicción que nos hacían in silico y los estudios funcionales, la realidad nos dice, por eso digo que todo hay que tomarlo con cautela y hay que integrar cuanta mayor número de información mejor. La clasificamos como variante. ¿Qué pasaba? Que en esta familia, en muchos sitios habían dicho que era patogénica, con lo cual estaban indicando alto riesgo a individuos que tenían esto. Y le estaban, aquí no se hace cirugía profiláctica, menos mal, pero imaginaos que se hace una cirugía profiláctica de alguien que le dices que tienes una mutación patogénica, se quita el colon. En Estados Unidos hay gente que eso lo hace, se quita el colon y luego dices, mira que me había equivocado, que no es patogénica, que es que realmente esto lo puede tener cualquiera y no tiene nada que ver con eso. Quiero decir con esto que esto tiene mucha trascendencia y tenemos mucha incertidumbre, mucho desconocimiento todavía de cómo se mueven estas cosas, y por supuesto la cautela tiene que ser lo principal. Bien, para terminar, simplemente, esto es bastante reciente, nos encontramos una situación de una familia muy peculiar en la que había 2 individuos, uno con cáncer colorectal muy joven, pero que había tenido un cáncer testicular pues 12 o 14 años antes. Su hermano había tenido otro cáncer testicular. Esto es una situación bastante rara, las hay, pero son raras. No se conocen genes responsables de cáncer testicular familiar, no se sabe nada. Nosotros, claro, tiramos por lo que pudimos, que era el cáncer colorectal muy temprano, a ver si es un síndrome de Lynch. No era un síndrome de Lynch, a ver si es una poliposis atenuada, y resultó que era una poliposis atenuada. Es una poliposis atenuada con cánceres testiculares recurrentes. Es el único caso que se ha descrito hasta la fecha. De alguna manera, pudimos demostrar, porque una de las mutaciones era patogénica, la otra era una variante, estaban en trans, una procedida del padre y otra de la madre. Los 2 individuos, los 2 hermanos, tenían el mismo genotipo, portaban las 2 variantes. Estos tienen una herencia de tipo recesivo, tienen que estar las 2 variantes para que se manifieste la enfermedad. Y de alguna manera lo que nosotros planteamos en este trabajo es, vale, hemos encontrado esto, nos publicaron bien porque era una cosa que llamaba la atención y que sobre todo abre la puerta a decir, a ver si el cáncer testicular está relacionado con el cáncer de colon. Si individuos que tienen, sabéis que aparecen en edades tempranas, cáncer testicular, después pueden desarrollar cáncer. Y tenemos las herramientas para ver eso, que son el gen MUT-IH, que es el responsable de este síndrome. Actualmente estamos en fase hemos contactado ya con un montón de grupos a nivel de toda España, vamos a hacer un multicéntrico para recoger casos de estos que son rarísimos, y si no es así no hay forma de estudiar esto, para testar esa hipótesis de que posiblemente el síndrome de poliposis atenuada ligada a este gen explique al menos parte de los casos de cáncer testicular hereditario. Y nada más, perdonar. Me he pasado un poquito. Muchas gracias por vuestra atención. Estoy encantado de poder contestar a lo que os surja, si queréis. Muchas gracias. Bueno, como José Luis ha dicho, está abierto a cualquier pregunta. ¿Os llama la atención algunos de los casos que os han puesto? A ver. Estas unidades como la vuestra de consejo genético son muy frecuentes en hospitales, y si lo son, ¿qué grado de interacción hay entre una y otra? Entre las diferentes unidades. Bueno, son frecuentes. Ahora sí. Hace 5 años no. Hace 10 años casi anecdóticas. Sí que es verdad que ha habido, en este caso, ha sido más el empujón por parte de la Sociedad Española de Oncología Médica, que de alguna manera ha entendido que esto era un servicio que es útil para la sociedad, y ha propiciado que se vayan creando anexos a los servicios de oncología médica estas unidades. En otros sitios pues ya tenían una tradición donde hay servicios de genética clínica y son genetistas, aunque eso formalmente no existe todavía dentro de la sanidad española, pero son gente que lleva trabajando con genética
mucho tiempo. Prácticamente en todas las comunidades, prácticamente no, en todas las comunidades autónomas españolas hay unidades de consejo genético, normalmente son de referencia, dependiendo de las posibilidades de la comunidad, hay 1, 2, 3, 4. Aquí en la Comunidad Valenciana somos, por ejemplo, 4 unidades perfectamente coordinadas, funcionamos con los mismos criterios, parámetros, protocolos, procedimientos, exactamente igual. Con otras comunidades, ya quisiéramos. O sea, es lo que os decía, caso reciente de la semana pasada, nos llega un estudio de una señora que tiene una hermana que le han detectado una mutación patogénica que le produce, pues eso, un alto riesgo a cáncer de colon. Revisamos y decimos, esto no es una mutación patogénica, esos datos los tenemos nosotros, los tenemos sin publicar, esto es, no tiene nada que ver con la enfermedad, porque nosotros tenemos datos que confirman eso, y ellos habían encontrado algo, habían mirado las bases de datos, que es lo que hacemos todos, y se habían conformado, y esto seguro que es patogénico, porque a alguien se le ocurre decir que es patogénico sin suficiente evidencia, y lo habían clasificado como patogénico. Puesta en contacto con la unidad de consejo genético de origen, oye, mira, no sé si sabéis que esto no está tan claro, de hecho nosotros tenemos estos datos y no segrega bien, tenemos una concurrente, empezamos a decirle, no, si nosotros lo habíamos considerado como, esto también pasa muchas veces, lo habíamos considerado como de significado incierto, pero la información que percibe, que entiende el paciente es como que eso era patogénico. O sea, es que esto es muy complejo. Una cosa es lo que tú le quieras transmitir al paciente y otra cosa es lo que él entiende. Que hay veces que es complejo, o sea, el concepto es complejo, de explicar es complejo y de entender muchas veces mucho más. Y entonces a lo mejor entiendes exactamente lo contrario de lo que te quiero decir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí que funciona, o sea, la comunicación entre colegas funciona perfectamente, pero ya me gustaría a mí que funcionase mejor, eso es cierto, sí, hay mucho que mejorar en eso. ¿Sí? Se hace a nivel general, mundial me imagino, está basado en el 3% del genoma humano, porque es una secuencia de exones. Sí, incluso menos del 3%, sí. ¿Hay un planteamiento de indagar qué es lo que pasa con el 97% restante? Eso es en Next Generation, es el Next Step en el cáncer hereditario, muy probablemente. Muy probablemente haya, yo lo que dices, creo firmemente, siempre he creído que eso está ahí por algo, ¿no? Y tiene su funcionalidad y ya empezamos a ver. En principio no vamos tan allá, O sea, básicamente tenemos muchas situaciones que no podemos explicar, como habéis visto. Cuando empiezas a indagar y uno encuentra una cosa, tú miras tus casos que tienes ahí guardados en el cajón y algo tiene que estar pasando pero no sé qué, y empiezas a comprobar, vas de alguna manera justificando o buscando la explicación, pero todavía quedan muchos. Muy probablemente, a lo mejor no sea una causa, sino sea la conjunción de diferentes causas, probablemente estemos mirando en un sitio, probablemente no, seguro que estamos mirando donde no deberíamos, y todo esto sí que es cierto que lo veremos en los próximos años, porque lo que os he dicho de exomas es porque de alguna manera lo más asequible, pero la secuenciación de genoma completo, tú te metes ahora en internet, y hay páginas de web donde te hacen el genoma completo por $3.000, $4.000 y no te tienes que mover, directamente lo mandas y te mandan luego un peta, se llama un petabase, es una cantidad de información totalmente inmanejable que te cuesta un montón de dinero y que lo peor de todo, que nadie sabe interpretar, ese es el problema. Estamos más cerca porque técnicamente lo podemos hacer, pero nos falta una cantidad de conocimiento tremendo. Esos son los grandes retos ahora mismo. ¿Se puede secuenciar el genoma completo? Sí, hay un compromiso de las compañías que en 2-3 años, para el 16, probablemente 2016, el compromiso es llegar genoma completo $100 en una maquinita que sea no más grande que un microondas. ¡Qué bien! No lo he traído, hay un artículo que dice genoma completo $100, interpretación $100.000. Interpretación totalmente incompleta, porque lo que sabes hoy es la mitad de lo que vas a saber dentro de 2 años. Y eso es así. Es todo lo que te puedo decir. Tenía una sugerencia, también una pregunta. National Geographic lleva con un proyecto desde hace, creo que más de 10 años, secuenciando genomas de gente de todo el mundo, de tribus de todo el mundo, con el propósito de estudiar las migraciones que hubieron
de la población humana. Entonces, mi duda es si eso se podría utilizar como control para detectar mutaciones que hemos sufrido poblaciones, por ejemplo, europeas con respecto a americanas o africanas, y que te ayudasen a detectar cuáles son los genes que pueden estar implicados en cáncer, que a lo mejor nosotros padecemos y ellos no. Absolutamente. Yo creo que te refieres al proyecto 1000 genomas, ¿no? Sí. El proyecto 1000 genomas no es de National Geographic, ¿eh? Bueno, yo sé que National Geographic tiene uno desde hace... National Geographic lo divulga, y muy bien divulgado. Yo soy suscriptor de National Geographic, desde hace mucho tiempo, además. Sí, eso es totalmente cierto. El proyecto 1000 genomas trata precisamente lo que estás comentando, de analizar diferentes etnias, de ver la variabilidad genética, que realmente es lo que explican las diferentes etnias, aparte de factores ambientales, lógicamente. Y se utiliza, está en base de datos, y se utiliza para ver la probabilidad en población normal de diferentes etnias. Hay bases de datos en PubMed, o sea, en GenBank, ¿sí? donde toda esta información es perfectamente asequible, la estamos utilizando. El proyecto 1000 genomas se ha completado su fase preliminar. Tiene datos curiosísimos, datos como que la media, por ejemplo, de mutaciones, yo ahora mismo me hago una secuenciación de genoma completo, me analizan todos los genes y con el conocimiento actual yo voy a tener del orden de 200 a 300 mutaciones patogénicas en algún gen. O sea, nadie está libre de eso, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que a lo mejor esas mutaciones patogénicas no conocemos exactamente cuál es la penetrancia, o sea, cuál es el incremento de riesgo que te produce, porque no está estudiado, sinceramente. Cuando se hacen estudios de tríos, que se llaman padre, madre e hijo, los tríos se comparan, se ve que en el hijo hay del orden de 80 a 100 mutaciones de novo, que no tienen los padres, evolución, eso es evolución, ¿vale? Le puede conferir una tara, muchos problemas, no llegar a la edad reproductiva, eso se eliminará, o le puede producir que juegue al fútbol mejor que Messi y entonces eso se perpetuará, ¿sabes? Entonces eso es evolución en acción. Sí, es que yo recuerdo a gente proponiendo como que el cáncer pudiese ser, o las células tumorales, como una estrategia de evolución del cuerpo. Bueno, hay muchas teorías. Yo lo que, sí, bueno, os he comentado en alguna parte de la charla que lo que realmente está pasando en el cáncer es muy comparable, es bastante didáctico, a lo que pasa con un cultivo de bacterias, ¿no? Que les sometes a una serie de presiones selectivas. Se están mutan continuamente, solamente van a seguir creciendo aquellas que se adaptan mejor. Lo que pasa en cáncer es exactamente lo mismo. Tienen una capacidad de adquirir alteraciones tremenda y tienen una serie de presiones selectivas muy grande. Cuando se ponen en tratamiento, le están metiendo un montón de quimioterapia. Te vas a cargar la gran mayoría, si hay una buena respuesta, te cargas la gran mayoría de células. Pero con que tengas un clon de células resistente a ese tratamiento, ese tumor va a recidivar. Claro, y eso me lleva a pensar si a lo mejor en los tratamientos no deberían de hacerse una combinación de compuestos, o sea, no solamente utilizar uno. Se hace, ¿no? sí, totalmente, se hace, pero aún así se escapan. Ahora hay otra cosa que no me he metido con ello, que en alguna otra ocasión hablaremos, es, os decía, el origen clonal del cáncer, ese tipo de cosas. Ahora parece ser, hay bastantes evidencias para creer que lo que está pasando es que hay una célula madre tumoral, que de alguna manera cuando tú tratas con quimioterapia, te estás cargando las células tumorales, pero no te estás cargando la madre de las células tumorales. Te cargas todas las células tumorales, pero la madre sigue regenerando el tumor, ¿no? Y esas células madre son resistentes a casi todos los tratamientos. Entonces hay que buscar dianas específicas contra esas células madre. Eso, junto con, claro, la masa tumoral te la tienes que de alguna manera quitar de en medio también. No hay soluciones milagrosas ni únicas. O sea, si tú atacas una diana, es muy complejo lo que está pasando en una célula cancerosa. Entonces, muy poco probable que solo tenga una alteración de una vía concreta. Entonces, si tú atacas eso, sí, vale, te cargarás donde eso es más preponderante, importante para la funcionalidad de la célula, pero siempre habrá clonos celulares que van a escapar a eso. Entonces, tiene que ser, a mi modo de ver, eso Miguel puede aportar mucho sobre esto, a mi modo de ver tiene que ser mucho más ambicioso en cuanto a diferentes dianas, ¿no? Aquí tiene que haber, no sé cómo se llama esto, granadas de barrido de estas, no sé cómo se llama esto de bombas de barrido que ataquen diferentes dianas, porque el problema es complejo y heterogéneo, eso es. Vale. Y otra duda que tenía era si a lo mejor estamos buscando genes que se puedan relacionar con el cáncer,
y el problema sea que un gen que sea normal se esté sobreexpresando o que las proteínas que produzcan no se expresen donde deberían. Sí, sí, eso también pasa, claro, pero eso pasa porque hay una alteración. Si eso pasa, pero no se produce por una mutación, las células hija no van a heredar esa... O sea, si yo ahora me corto un brazo, mi hijo no va a salir manco, ¿vale? Eso es una alteración somática, ¿vale? Si la alteración está en mi línea germinal, en mis gametos, entonces ¿cuándo se puede transmitir? Pues un poco pasa lo que pasa con el cáncer. Si momentáneamente por un estrés una célula sufre un aumento de expresión, una disminución de expresión de un gen importante, eso es adaptación a la situación concreta. Si eso no tiene un soporte genético, las células hijas de esa célula no van a comportarse de esa misma forma, ¿entiendes? O sea, tienen que tener, por eso decía que el cáncer, el 100% de los cánceres son por causas genéticas, pero solamente un 5 o un 10% es hereditaria. La diferencia es que la causa genética es somática, es donde la celulita tumoral, no en gametos, y cuando es en línea germinal yo tengo una alteración en mis gametos que puedo transmitir con una probabilidad determinada. Eso es el concepto. Todo el cáncer tiene alteraciones genéticas, pero solo un 5 o un 10% del cáncer son heredables. No el cáncer, como os decía, sino la predisposición a tener el cáncer. Bueno, yo creo que tenemos tiempo para una pregunta, la última. ¿Anima alguien? ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Cada día te lo sabes mejor. Me alegro mucho verlo. Sí, bueno, he venido un pelín tarde, porque he tenido un par de llamadas de teléfono y eso, y me he retrasado, pero aquí estamos. He ido al instituto, joder, y he subido a la segunda planta por el fíjate si tenía Muy bien. Ha sido un experimento interesante esto de las cámaras. Sí, bueno, es un modo de difundir un poquito lo que de otro modo se queda un poco de puertas adentro y es siempre un error. Es una cosa interesante, sí. Es como todo, esto que tú decías de la comunicación entre unidades, por ejemplo, ¿no?